Hola, ¿cómo están? En pocas semanas, el domingo 22 de octubre, los argentinos, y yo soy argentino de corazón, bien lo saben ustedes, van a elegir a un nuevo presidente, un presidente que se va a juramentar el 10 de diciembre de este año. A principios de este año yo arriesgué un pronóstico y acerté. Dije que el candidato libertario Javier Milei sería, contra todo pronóstico, el más votado en las elecciones primarias de agosto, y así ocurrió. Milei, que las encuestas relegaban en un tercer lugar, con alrededor de 17-18%, demostró, y yo lo había anticipado, perdón por la inmodestia, que tenía amplio voto escondido. Y no sacó 17 o 18% como pronosticaban las encuestas, sino sacó un poquito más de 30%, más de 7.300.000 votos. Esta fue entonces la gran sorpresa. A principios de año yo había dicho no solo que Milei sería el más votado en las primarias, sino que en las elecciones que se avecinan, las del 22 de octubre, pasaría al balotaje, a la segunda vuelta. Ahora, a más o menos 5 o 6 semanas de las presidenciales del 22 de octubre, yo quisiera arriesgar un pronóstico, uno más, un riesgo más. No tengo por qué hacerlo y sin embargo me tienta hacerlo, porque a mí me gusta ser honesto, transparente con ustedes, ¿no? Ahora las encuestas dicen que Milei el 22 de octubre va a ser el candidato más votado, pero le dan entre 30 y 35%. Yo creo que va a sacar más votos. Yo creo que Milei está ahora mismo, y lo va a confirmar el 22 de octubre, entre el 38% y el 43%. O sea, y este es mi pronóstico arriesgado, yo creo que Milei bien puede ganar la presidencia argentina el domingo 22 de octubre, en una sola vuelta, en primera vuelta, sacando 41%, 42%, 43%, y sacándole al segundo, que yo creo que va a ser Massa, una ventaja superior a los 10 puntos porcentuales, que yo creo que Massa no va a llegar al 30%. Va a sacar algún número pobre, magro, entre 26 y 29%, pero creo que no llega al 30%. Entonces, si Milei saca 40 y fracción, 41 y fracción, y Massa saca 28 o 29, Milei será, y yo estaré por supuesto entusiasmado, eufórico, el nuevo presidente de la Argentina. Creo que esto bien puede ocurrir. Las encuestas no lo anticipan, pero yo creo que de nuevo las encuestas no están midiendo varios fenómenos invisibles a ellas o soterráneos a sus mediciones, que van por debajo del suelo. ¿Cuáles son esos fenómenos? A ver, primero, los argentinos son muy cholulos, ya lo dije. Y Milei es ahora la estrella, el candidato rockero, el candidato transgresor, el candidato de moda. Sacó 7.300.000 votos, ahora bien puede sacar 10 millones de votos. Segundo, muchos de quienes votaron en blanco ahora podrían votar por Milei. Tercero, muchos de quienes no fueron a votar ahora podrían votar por Milei. Los que votaron en blanco fueron más de 1 millón de ciudadanos. Los que no fueron a votar, varios millones de ciudadanos. Y finalmente, yo me atrevo incluso a decir que muchos de quienes votaron por Horacio Rodríguez Larreta en las primarias contra Patricia Bullrich podrían también no votar por la señora Bullrich, que es una candidata que no llega a entusiasmar, ¿no? Sino votar directamente por Milei. Si Milei captura de esos 3 bolsones, el voto en blanco, del voto ausente y del voto por Larreta, puede ganar en primera vuelta, puede sacar poquito más de 40%. Y Massa yo creo que no va a llegar a 30%, y tercera y más o menos lejos, me temo y lo siento por ella, porque le tengo simpatía, va a quedar la señora Bullrich. El problema con la señora Bullrich es que no es una buena candidata. No despierta pasiones, no es una buena oradora, no tiene unas ideas luminosas.
Cuando habla es apocada, es mediana, es promedio, es un tanto gris. No es una gran candidata. Es una candidata pálida, dormida, comparada con Milei, que es un candidato, digamos, absolutamente seductor, hipnótico, controvertido en el centro mismo del cuadrilátero, golpeando a todos sus rivales y dominando la escena, capturando la agenda. Milei está en el centro mismo de la escena, de la agenda. ¿Cuál es el problema con la señora Bullrich? Y eso que los principales periódicos argentinos, al menos los que yo leo, ¿no?, que son La Nación, Clarín y también Perfil, no quieren a Milei. Ninguno de esos tres periódicos desea que Milei gane las elecciones, ¿eh? O sea que yo estoy aquí un poco solito haciendo el papel de aguafiestas y jugándome el cuero. Claramente La Nación apoya a la señora Bullrich y está muy bien, si ese es el deseo de sus dueños. Claramente Clarín también me parece que apoya a la señora Bullrich y me parece percibir, si no soy demasiado malicioso, que Perfil tiene simpatía no muy bien velada o escondida por el señor Massa. Massa, ya digo, yo creo que va a sacar entre 26 y 28%. Milei, ya digo, está entre el 38%, y en ese caso no ganaría en primera vuelta, sería una pena, y el 42-43%. Puede ganar en primera vuelta, bien puede ganar en primera vuelta, no me sorprendería en absoluto que ganase en primera vuelta. ¿Por qué la candidatura de la señora Bullrich no ha despegado? No obstante que La Nación y Clarín la apoyan, no obstante que mucha gente bien informada, inteligente, de derecha, moderada, la apoya. ¿Por qué? Yo creo que la señora Bullrich, lo mismo que el señor Massa, representa al establishment, aquello que Milei llama desdeñosamente la casta. O sea, la clase política tradicional, el elenco político estable de la Argentina. Ella está en política la vida entera. En su juventud fue peronista, fue montonera, después sirvió al gobierno de la Rúa, al gobierno de la Alianza, fue ministra, después fue muy simpatizante de, por supuesto, Macri, fue ministra de Macri, y ahí me detengo. La señora Bullrich, y lo siento por ella, le tengo simpatía, es una señora honorable, representa a Macri. Y Macri, me parece a mí, a los ojos del argentino promedio, representa a un gobierno que fracasó. Ahora sus defensores me dirán que soy injusto, que soy mezquino, que me ensaño con Macri, que no fracasó. Macri no fracasó. Yo confié en él. Cuando Macri ganó, yo pensé que iba a ser un excelente presidente, un descollante presidente, pero fracasó. La mejor prueba de que fracasó, de que perdió el partido, para decirlo en términos deportivos, ya que él es muy amante del fútbol, es que no lo reeligieron. Pero esa no es la única prueba, ni la más conspicua o persuasiva prueba de que Macri fracasó y de que por tanto la señora Bullrich está lastrada porque carga con el peso del fracaso de Macri y representa ante los argentinos a un gobierno, el de Macri, que fracasó. Voy a decir cortito, y espero no enredarlos o confundirlos, porque creo que Macri fracasó. Y yo no le tengo ninguna animosidad. Así que cuando Macri ganó, yo pensé que lo iban a reelegir, que iban a ser 8 años de gran bonanza económica, de gran prosperidad, y por eso hice inversiones pesadas en Argentina, hice muchas inversiones, ¿no? Y así me fue. Bueno, primero, con Macri tenía que hacer ajustes fiscales y tenía que frenar en seco la emisión monetaria, la emisión inorgánica de papel moneda que estaba provocando inflación. No lo hizo. Con Macri, la base monetaria creció, o sea, él siguió dándole a la emisión irresponsable, siguió dándole frenéticamente a la maquinita para imprimir papel moneda, la base monetaria creció en 4 años 170%. Luego, ¿con Macri bajó la inflación? No bajó la inflación. Los precios minoristas en los 4 años de Macri subieron 300%. Macri recibió una inflación de 26% a fines de 2015 y dejó una inflación de casi 60%, alrededor de 56-57%.
Si tú dejas una inflación de casi 60%, no puedes decir que has triunfado en tu gobierno. Has fracasado. Dejar una inflación de 60% es una prueba nítida, inequívoca, de que has fracasado. Luego, los pobres. Macri recibió un porcentaje de pobreza de más o menos 26%. Macri dejó un porcentaje de pobreza de 36%. La pobreza con Macri creció 10 puntos porcentuales. O sea, 3.800.000 argentinos con Macri o por culpa de Macri se volvieron pobres. Casi 4 millones de argentinos se volvieron pobres con Macri. Luego el dólar, que es una señal de cuán bien o cuán mal hacen las cosas, ¿no? Macri recibió, diciembre de 2015, un dólar de 13 pesos por dólar. Macri dejó, cuando se fue, un dólar en 59.9 pesos por dólar, o sea, 60 pesos por dólar. Con lo cual hubo una devaluación en los 4 años de Macri de más o menos 300%. Entonces, por último, la deuda externa. Cristina deja una deuda externa más o menos de 260.000 millones de dólares. El 60 y pico % de la deuda era en dólares. Macri deja una deuda externa de 323.000 millones de dólares. La deuda externa con Macri sube más de 80.000 millones de dólares. Entonces, con Macri sube la inflación, se devalúa la moneda 300%, sube 10 puntos porcentuales la pobreza, casi 4 millones de argentinos son pobres como consecuencia del gobierno de Macri, se expande la base monetaria irresponsablemente en 170% y sube la deuda externa en 83.000 millones de dólares. ¿Se puede decir entonces que el gobierno de Macri no fracasó? Esto sería como un equipo de fútbol que pierde 3-0 y el entrenador dice, jugamos bien. No, si es que se ha perdido 3-0 no puede ser jugado bien. Y luego el entrenador dice, no, nosotros jugamos bien, hicimos un gran partido. Y entonces, señor, ¿por qué perdió? Bueno, porque el árbitro estuvo en contra, porque hacía mal clima, había mucho viento, el estado de la cancha era ruinoso y en la tribuna nos insultaban. Pero jugamos muy bien. No, si pierdes 3-0 no juega bien. Si la inflación la dejas en casi 60%, si el número de pobres crece en 4 millones de ciudadanos, si el dólar se devalúa, si el peso respecto del dólar se devalúa más de 300%, si la deuda pública crece en dólares más de 80.000 millones de dólares, y si no frenas la emisión ni haces el ajuste fiscal, fracasaste. Y la señora Bullrich representa al gobierno fracasado de Macri. Por lo tanto, la gente que quiere un cambio de raíz radical, un cambio verdadero, un cambio sin afeites, sin maquillajes, va con Milei. Porque es difícil que la señora Bullrich diga yo represento ese cambio de raíz verdadero. Ella representa a un gobierno, el de Macri, que fracasó. Y cuando Macri estaba fracasando, ella no decía, quiero decirle al presidente Macri que su política económica va muy mal encaminada, que no ha hecho los ajustes que tuvo que hacer al comienzo, que no ha frenado en seco la emisión, sigue inundando el mercado de papeles, de pesos argentinos que se envilecen, que no valen nada, sigue subiendo la inflación, sube la deuda pública en dólares. Entonces, ella no lo criticaba. Milei sí. Por eso, y aquí voy terminando, no es irracional, no es una locura, no es un brote psicótico de los argentinos que apoyen a Milei. Yo lo dije la última vez que estuve en Buenos Aires, fines de abril, principios de mayo. Me preguntaban, ¿pero quién va a votar a Milei? Los jóvenes que fuman cannabis. No. A Milei lo van a votar los pobres, porque los pobres son los que más sufren la inflación. Y Macri no bajó la inflación, la dejó en casi 60%. Y el peso se devaluó de 13 a 60. Bueno, y ahora está en 800, ¿no? Los pobres son los que quieren el cambio verdadero de raíz en la Argentina. Los pobres quieren una economía dolarizada para poder protegerse del impuesto más feroz contra ellos, que es el de la inflación. Argentina tiene 113% de inflación anualizada. Díganme si eso no es una obscenidad contra los pobres. ¿Ah? Entonces, que no sorprenda que los pobres en Argentina, que son más del 40%, digan, a Massa no lo voy a votar, porque me deja una inflación de 113% anual, ¿cómo voy a votar a ese señor?
Y a la señora Bullrich no la voy a votar porque representa un gobierno que me dejó una inflación de 56-57% anual. Voy a probar con los riesgos que entraña, porque ningún candidato es perfecto, ningún candidato es virtuoso 100%, ningún candidato tiene la razón en todo, ningún candidato está exento de cometer errores. Por supuesto que Milei comete errores, por supuesto que a veces dice cosas chirriantes, destempladas, a veces tendría que moderar el lenguaje, pero está en un ejercicio de seducción, en un ejercicio de hipnotismo, y a veces él levita y su gente levita también. Es parte del encanto transgresor, rockero, rompedor de la campaña. La política es no solo seducción e hipnosis, es transferencia de energía. Y en eso, parado frente a una multitud, con un micrófono, despeinado y con su chaqueta negra de cuero, Milei no solo transfiere las ideas luminosas de la libertad, sino transfiere una carga poderosa, eléctrica de energía, que no tienen ni remotamente Massa, que Massa para mí no cuenta, ni la señora Bullrich, que cuando habla es apagada, es señorial, como no, pero es antigua y es parte del establishment, representa a la casta y representa a un gobierno, el de Macri, que a mis ojos, perdón por la franqueza, fracasó. Por eso entonces creo, y no me las doy de vidente, ni de saorí, ni de pitonizo, solo miro desde lejos la realidad argentina, que tan cerca me toca el corazón. Creo que Milei está a las puertas de ganar la presidencia argentina en primera vuelta, el 22 de octubre, exonerándose de ir al balotaje el 19 de noviembre. Me encantaría que Milei ganara las elecciones del todo, en una sola vuelta, el 22 de octubre, eximiéndose de ir a la segunda vuelta el 19 de noviembre. Juzguen ustedes mis ojos brillantes y achinados, juzguen ustedes mi sonrisa. Seguimos mañana.